Buenos días, mi nombre es Jennifer Patiño, yo soy fellow de Medicina Materno-Fetal y el día de hoy vamos a hablar de lesión renal aguda y embarazo. Esta charla es realizada en conjunto con el docente, el doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista, nefrólogo, es profesor del Departamento de Medicina Interna de la UdeA en convenio con la UPB y trabaja en el grupo de nefrología y trasplante del Hospital Pablo Tobón Uribe. Previamente nosotros habíamos hablado de los cambios fisiológicos renales en el embarazo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lesión renal aguda durante el embarazo, la cual se va a definir como un síndrome que tiene una etiología múltiple y que se va a caracterizar por una disminución abrupta de la filtración glomerular que va a resultar en la incapacidad del riñón para excretar los productos nitrogenados y llevar a cabo una homeostasis de líquidos y electrolitos de manera adecuada. Bueno, en cuanto a la epidemiología, en las últimas décadas se ha visto una reducción en la incidencia de la lesión renal aguda en el embarazo. Sin embargo, este cambio se ha visto principalmente en los países desarrollados, en comparación pues con los países que están en vía de desarrollo o que se están desarrollando. Más o menos desde 1960 a 1990 pasó de tener aproximadamente un caso por cada 300 embarazos a uno por cada 15.000 a 20.000 embarazos. Digamos que si hacemos una comparación con los países en vía de desarrollo, obviamente la reducción ha sido significativa. Digamos, en la India, por lo menos, la incidencia puede ser de 6.3 por cada 10.000 embarazos. Digamos que la lesión renal aguda en el embarazo va a tener un comportamiento bimodal, es decir, que va a tener dos picos de aparición durante el embarazo. Un pico que va a ser al comienzo del embarazo y básicamente se va a asociar principalmente a la presencia de abortos sépticos, y un pico que va a ser al finalizar el embarazo, casi que en el puerperio también, involucra el puerperio, y se va a asociar principalmente a la sepsis, a la hemorragia posparto y al desarrollo de un trastorno hipertensivo del embarazo como la preeclampsia. Digamos que la mejoría que se presenta en los países desarrollados se va a deber principalmente a la legislación que se ha hecho para un aborto seguro y aparte por la mejoría en el acceso al cuidado prenatal. Esto obviamente va a hacer que vayamos a tener una mayor prevención y un manejo más temprano de las patologías causales. Digamos que algo muy llamativo es que el descenso de esa incidencia en los países desarrollados se mantuvo más o menos hasta comienzos de los años 2000. En los últimos estudios, en unos últimos estudios americanos y canadienses que se han realizado, se ha mostrado realmente un aumento en la incidencia de lesión renal aguda en las pacientes de esas zonas, llegando a ser de 2.3 a 4.5 por cada 10.000 embarazos, un comportamiento bastante similar al de las pacientes en países en vía de desarrollo. ¿Y esto por qué se ha presentado? ¿Esto a qué obedece? Esto básicamente obedece al aumento en las tasas de obesidad, de diabetes, de hipertensión, y obviamente también obedece a que cada vez las mujeres nos embarazamos a una edad más tardía. En cuanto al diagnóstico, digamos que las escalas internacionales para hacer el diagnóstico de lesión renal aguda, como la escala Richter, la escala Akin y la KDIGO, pues que observamos ahí en la tablita de color lila, y que habitualmente se utilizan en los pacientes que no están en embarazo, no están validadas para las pacientes gestantes. Ya que los valores pues, van a ser diferentes debido pues, a todos los cambios fisiológicos que les presenté en la charla previa.
Entonces, si nosotros tomáramos alguna de esas escalas para tratar de hacer el diagnóstico de falla renal en el embarazo, posiblemente nos llevaría a que hagamos un infradiagnóstico y con esto, pues para que nos llevaría a que las pacientes vayan a tener una serie de desenlaces adversos, tanto maternos como fetales. Bueno, entonces, si las definiciones anteriores no están validadas, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? La mayoría de las publicaciones de las cuales hice la revisión están de acuerdo en que nosotros debemos hacer o tener una sospecha diagnóstica de falla de lesión renal aguda en el embarazo si nos vamos a encontrar ante una paciente que curse con una creatinina por encima de mayor o igual a 1 miligramo por decilitro. Recuerden que en la charla previa yo les mencionaba que asociado a los cambios fisiológicos que se presentaban en el embarazo, los valores de creatinina plasmáticos iban a descender y se iban a mantener entre 0.4 y 0.8 miligramos por decilitro. Entonces, si ya encontramos un valor por encima mayor o igual a 1 miligramo por decilitro, debemos empezar a sospechar. También si tenemos una creatinina que haya aumentado 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas con respecto a una creatinina basal que hayamos tenido. También si encontramos a una paciente que tenga un gasto urinario por debajo de 0.5 cc por kilo por hora durante más de 6 horas, o si definitivamente la paciente ya, digamos, se encuentra con criterios de terapia de reemplazo renal. Entonces, como vemos, los criterios son muy similares a los criterios que se utilizan en adultos no gestantes. Digamos que la variación básicamente va a ser el valor de la creatinina que vamos a tomar como base. Y para el diagnóstico vamos a necesitar solamente uno de los hallazgos. Con uno de esos ya podemos decir que la paciente está cursando con una lesión renal aguda. Bueno, otra cosa que mencionaban es que si nosotros vemos que a pesar de que no cumplan los criterios, pero si vemos que una paciente tiene, no sé, unos aumentos progresivos ahí limítrofes en los valores de la creatinina, hacerle vigilancia porque podemos hacer una detección muy temprana de una lesión renal aguda, secundaria a una patología que pueda ser muy larvada. Entonces, digamos, si la paciente le aumentó la creatinina 0.2 miligramos por decilitro en 48 horas, pues pararle bolas y vigilarla para ver si hacemos un diagnóstico temprano de una patología potencialmente tratable. Bueno, en cuanto a las causas, si observamos esta gráfica, vamos a ver el comportamiento de las enfermedades según la edad gestacional. La lineacita de arriba, que está punteadita, es básicamente la edad gestacional, la D es el momento del parto y hasta el 16 son las semanas postparto. Digamos que usualmente, como ya les había mencionado, durante el embarazo, la lesión renal aguda puede tener un comportamiento bimodal, con un pico que va a ser en el primer trimestre. Ese pico se va a presentar casi siempre entre la semana 8 y la semana 16. Y en esas semanas lo que vamos a ver principalmente es el aborto séptico, digamos que es como la principal patología en los países en vía de desarrollo, por la cual se presenta la lesión renal aguda a comienzos del embarazo. Sin embargo, también podemos encontrarnos con la hiperemesis gravídica e inclusive con sangrados, por ejemplo, en una paciente que tenga un embarazo ectópico, tenga sangrado, también se puede presentar una lesión asociada a un sangrado masivo. También vamos a presentar un pico hacia tercer trimestre y un poco del puerperio, y es básicamente las patologías asociadas a ese pico tan tardío van a ser secundarias a la preeclampsia y sus complicaciones, van a ser secundarias a la hemorragia obstétrica que se puede presentar, una hemorragia posparto, la sepsis también es un contribuyente importante, y otros menos frecuentes, pero también que hay que tener en cuenta, son el hígado graso del embarazo, el hígado graso agudo del embarazo, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Bueno, algo importante es que el 75% de los casos de la lesión renal aguda durante el embarazo se van a presentar en el
en el tercer trimestre y un poquito del puerperio, es decir, en el puerperio temprano. Y de estos pacientes, el 40 al 60% de los casos van a ser secundarios a una preeclampsia o un síndrome HELLP. Un dato que quería traerles y quería mencionarles es que de las pacientes que tienen preeclampsia, aproximadamente el 1 al 5% van a desarrollar lesión renal aguda, y las pacientes que tienen HELLP, aproximadamente el 3 al 15% van a presentar el desarrollo de una lesión renal aguda. Vemos que clásicamente la enfermedad se ha dividido en tres grandes grupos, que son la lesión prerrenal, la lesión intrarrenal o la lesión intrínseca y la lesión postrenal, siendo la lesión prerrenal, digamos que una de las etiologías más comunes. La etiología de la insuficiencia prerrenal va a ser básicamente debida a una disminución en la perfusión renal. La de la intrarrenal va a ser secundaria a una alteración pues, específica, a una alteración como tal del parénquima renal. Y la postrenal generalmente es secundaria a un proceso obstructivo. Bueno, en cuanto a la lesión renal aguda prerrenal, digamos que el problema de esta patología es que la depuración va a estar limitada por una serie de factores que van a comprometer la perfusión renal. ¿Qué factores van a comprometer esa función? Entonces vamos a tener las pacientes que tienen hemorragia anteparto y las pacientes que tienen hemorragia posparto, las pacientes que tienen una hiperemesis gravídica, que las va a llevar posiblemente a una deshidratación grave, la sepsis, y raramente, pero pues también se puede presentar una falla cardíaca congestiva. Otra cosa que mencionaban es que inclusive una paciente que presente una embolia de líquido amniótico, que es algo supremamente raro, también puede llevar a que se produzca una lesión renal aguda prerrenal. ¿Por qué? Porque esta paciente va a tener, pues secundaria a esa embolia de líquido amniótico, una coagulación intravascular diseminada, se va a gastar todos sus factores, y secundaria al gasto de esos factores va a presentar hemorragias, y por eso pues, va a presentar la lesión, pues la reducción en la perfusión renal, y va a presentar la lesión prerrenal. Algo importante es que usualmente estas pacientes van a tener una función tubular y glomerular que van a estar conservadas. Sin embargo, si no se trata, si se retrasa el tratamiento, es decir, si la isquemia va a ser persistente, se va a desarrollar una necrosis tubular aguda y se va a reducir la tasa de filtración glomerular, y pues se va a producir inclusive una lesión que puede ser persistente, que inclusive puede ser irreversible. Entonces se va a producir casi un daño intrínseco del riñón. Bueno, en cuanto a la lesión renal aguda intrarrenal, básicamente, como les mencionaba, es causada por una lesión en el parénquima, donde podemos tener afectación tanto de túbulos, de intersticio, vasos, de glomérulos, casi que de todo el parénquima, y la lesión es principalmente mediada pues, por toxinas o inclusive por complejos inmunes. Digamos que entre las causas intrarrenales uno encuentra también una gran variedad, pero las principales y las que más nos vamos a tener en la cabeza metidos es la preeclampsia del síndrome de HELLP. Las microangiopatías trombóticas, como la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico, también puede causar el hígado graso agudo del embarazo, y una paciente que tenga una enfermedad renal preexistente también tiene más riesgo de desarrollar una lesión renal intrarrenal, pues por un deterioro progresivo. La lesión característica de esta patología es la glomeruloendoteliosis, pero de esta patología me refiero más hacia la preeclampsia del HELLP. O sea, la paciente que tiene preeclampsia y HELLP
y una lesión renal aguda, lo más probable es que vayamos a encontrar una glomeruloendoteliosis, que es básicamente que se hinchan, hay como una hinchazón y un desprendimiento como de las células endoteliales glomerulares. Digamos que mencionaban que se observa como una disminución del tamaño del glomérulo y un aumento en la cantidad de citoplasma. También ahí, como se ve en la foto, en la parte de preeclampsia, se ve una disminución importante en el lumen de los capilares, y esto es lo que va a llevar pues, al proceso patológico de la lesión renal en estos casos. Esto pues, va a llevar a que los pacientes vayan a tener una reducción en la tasa de filtración glomerular, que puede ser inclusive de hasta un 40%, y nos va a producir también una vasoconstricción renal. Digamos que los riñones de las pacientes que tienen una lesión intrarrenal, que son preeclámpticas, son más susceptibles a la isquemia, entonces hay que estar muy pendientes de ese riñoncito. Esta es una tabla, esta es una gráfica en la que podemos observar la mayoría de patologías que causan una lesión intrarrenal en el embarazo. Y a pesar, pues, como que comparten un espectro clínico muy similar, muy parecido, hay hallazgos que pueden inclinar la balanza hacia un diagnóstico específico. Y pues obviamente con esto determinar cuál es el manejo más apropiado. Por ejemplo, acá no lo señalé, pero las pacientes que tienen hígado graso agudo del embarazo son más, pues digamos, uno las puede encontrar con más hipoglucemia. Las pacientes que tienen una púrpura trombocitopénica trombótica usualmente van a tener más síntomas neurológicos. Los pacientes que tienen un síndrome hemolítico urémico van a tener un peor comportamiento de su función renal. Y las pacientes que tienen la preeclampsia del gel pues van a estar habitualmente hipertensas y van a tener una proteinuria bastante importante. Como es que es importante hacer un reconocimiento de las patologías para determinar cuál es el manejo de cada una de ellas. Algo importante que no sé si les mencioné es que las pacientes que tienen preeclampsia, sí lo mencioné, las pacientes con preeclampsia y con gel representan aproximadamente el 40 al 50% de los casos de lesión renal aguda, o sea que casi que tenemos el 50% de los diagnósticos hechos. Entonces, siempre pensemos en la posibilidad de que se trata de una de esas patologías. Bueno, y en la lesión renal aguda postrenal, es básicamente que se debe a una obstrucción, un evento obstructivo. Es rara en el embarazo, puede ocurrir, digamos, secundario a un polidrámenos, un aumento importante en el volumen del útero que causa un efecto compresivo sobre los ureteres, o también un aumento importante como en el embarazo gemelar que comprima los ureteres. Digamos, si la paciente tiene miomas, también puede producir un efecto compresivo, o inclusive pacientes que tengan litiasis renal o que tengan tumores. Digamos que la lesión quirúrgica en una paciente a la que le estamos haciendo una cesárea realmente es muy raro, pero puede pasar y puede ser secundario a que la paciente tenga algún tipo de anomalía o variante anatómica que haga que la anatomía a la que habitualmente estamos acostumbrados, a donde está el ureter, pues se ubique en otro lado y pues podamos presentar una ligadura o inclusive una sección transversal del ureter. Digamos que es más común verlo en las pacientes que han sido llevadas a histerectomía periparto, es decir, una paciente que presentó un sangrado importante, una hemorragia posparto, una hemorragia periparto, y pues tenemos que hacerle una histerectomía. Es más probable que encontremos ese tipo de lesiones en ese tipo de cirugías que en una cesárea como tal. Y algo importante que realmente no sabía y que lo aprendí ahorita repasando y leyendo este seminario, es que hay medicamentos que pueden causar una lesión renal postrenal. Entre esos medicamentos vamos a tener las sulfamidas y el aciclovir. Y el azacitlovir, ¿por qué puede causar ese tipo de lesión renal? Básicamente porque se acumula
digamos, el aciclovir se distribuye por todo el cuerpo y se acumula principalmente en el pulmón y en los riñones. Y tiene una depuración que es muy rápida del plasma al riñón. Entonces, digamos que se puede concentrar en grandes cantidades en la luz tubular y como es muy poco soluble en la orina, tiende a excretarse pues, como su forma original y aparte a depositarse como una especie de cristales, que eso pueden hacer, eso pues depósito de cristales en los túbulos contorneados distales y eso puede crear un efecto obstructivo. Listo. En cuanto al tratamiento, entonces digamos que para un tratamiento exitoso de la lesión renal aguda en el embarazo, vamos a requerir de un equipo multidisciplinario, puede estar constituido por obstetras, intensivistas, nefrólogos, enfermeras, el médico de planta, el médico de piso, la persona que esté pendiente de la paciente y que nos pueda, digamos, el tratamiento no solamente es dar medicamentos, sino poder hacer un diagnóstico temprano y darnos cuenta de un deterioro también temprano de una patología previamente diagnosticada. Entonces, por eso es importante no solamente contar con el manejo de los especialistas, sino con el manejo de las enfermeras, el manejo de los médicos generales de piso, que nos pueden aportar muchísimo para el tratamiento. Entonces, el objetivo básicamente va a ser preservar la función renal. Una vez identifiquemos la causa, iniciar la corrección o el control de esa causa desencadenante. Y es importante valorar el inicio oportuno de la terapia de reemplazo renal en caso pues, de que la paciente lo vaya a necesitar. Digamos que para preservar la función renal debemos tratar de identificar, hacer como una conciliación medicamentosa y tratar de mirar qué medicamentos son nefrotóxicos que se le estén dando a la paciente y se le deban suspender. Y ajustar la dosis, digamos, de medicamentos que la paciente venga tomando, digamos, el sulfato de magnesio, para que no vaya a tener resultados o efectos adversos o secundarios a una sobredosis por una baja depuración. Digamos que al igual que en la paciente que no está embarazada, es importante la administración de líquidos endovenosos para tratar de restaurar y para mantener la diuresis de la paciente. Mencionaba que era mejor utilizar el lactato de Ringer que el cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio o la solución salina en volúmenes muy elevados puede producir que la paciente haga una vasoconstricción y haga una isquemia importante. Entonces, en dado caso, utilizar el lactato de Ringer. Y también mencionaba la posibilidad de utilizar otros medicamentos como diuréticos, vasodilatadores sistémicos. Sin embargo, cuando uno se pone a buscar evidencia acerca de esto, realmente uno no encuentra que haya estudios que soporten la utilidad o el beneficio de su uso. Para corregir la causa, entonces, primero es súper importante tratar de identificar la causa, ¿cierto? Entonces, tener la sospecha diagnóstica, hacer los estudios de laboratorio según lo que requiera la paciente, unos estudios de laboratorio dirigidos, y pues lo que les mencionaba previamente, recuerden que del 40 al 50% de las causas de la lesión aguda en el embarazo básicamente va a ser asociado a los trastornos hipertensivos como la preeclampsia del HELP, o sea que debemos tener siempre en la cabeza la posibilidad de ese diagnóstico. Hacer estudios imaginológicos si la paciente lo requiere. Recordemos que las ecografías no emiten radiación ionizante y se pueden utilizar sin ningún problema, pero si la paciente requiere algún tipo de estudio, como una tomografía, y el beneficio supera el riesgo, pues hacerlo. Recordemos que para que haya alteraciones fetales en el crecimiento, en el desarrollo, el bebé debe estar expuesto a más de 50 miligrays o 5 RADs. Y realmente los estudios imaginológicos que nosotros utilizamos habitualmente tienen muchísimo menos de esa radiación. Entonces, se podría utilizar tranquilamente, sin embargo, siempre con el consentimiento de la paciente. Y una vez identifiquemos la causa, hacer unas terapias farmacológicas dirigidas. Entonces, si la paciente está hipertensa, entonces antihipertensivo, el sulfato de magnesio, si necesita hemoderivados, transfúndala.
Si está séptica, pues inicie el tratamiento antibiótico. Pero eso depende de la sospecha diagnóstica a la que estemos enfocándonos. En cuanto a la terapia de reemplazo renal, digamos que las indicaciones son muy similares a las indicaciones que se utilizan en la población general. Como una paciente que esté con una uremia sintomática, la paciente que tenga una sobrecarga de volumen, con una sobrecarga de volumen, hipercalemia o acidosis metabólica que no haya mejorado o no haya respondido al tratamiento médico, una creatinina que se encuentre entre 3.5 y 5, y una tasa de filtración glomerular que se encuentre por debajo de 20 mililitros por minuto. Otra causa importante que no les mencioné es la intoxicación. Las pacientes intoxicadas, pues obviamente tienen indicación de, pues, intoxicadas por ciertos elementos, tienen indicación de terapia de reemplazo renal. Mencionaban que la terapia de reemplazo renal debe ser de inicio rápido. Digamos que rápido que es cuando las medidas correctivas que se le hayan aplicado a la paciente para corregirle su desequilibrio electrolítico, su sobrecarga de volumen o sus alteraciones no hayan dado los resultados que esperamos, entonces esa paciente debería ser llevada lo más pronto posible a una diálisis temprana. ¿Y por qué temprano? Digamos que disminuye la mortalidad materna, y algo que mejora también es que disminuye la posibilidad de que haya uremia fetal. ¿Y cómo se va a manifestar la uremia fetal? Con un polihidranios, un retraso en el crecimiento intrauterino, una ruptura prematura de membranas. En cuanto a cuál tipo de terapia de reemplazo renal se puede utilizar, realmente pues dicen que cualquiera de las dos se puede utilizar, una peritoneal o una hemodiálisis. Sin embargo, pues realmente no hay un consenso sobre cuál utilizar. Y sobre el tiempo tampoco hay. Cuánto tiempo debe quedarse, digamos, conectada la paciente a la máquina, tampoco hay consenso sobre eso. ¿A qué pacientes les vamos a hacer una biopsia renal? Digamos que durante el embarazo casi nunca se va a requerir una biopsia renal, ya que en la mayoría de los casos vamos a tener pues una sospecha diagnóstica alta, o vamos a tener un diagnóstico realizado con la historia clínica y con los estudios de laboratorio. Sin embargo, cuando tengamos una paciente que tiene una alteración renal aguda, grave, en la que no tengamos diagnóstico, en la que la posibilidad de hacer un diagnóstico pueda cambiar el desenlace de ese embarazo, prolongando como tal el embarazo, podría ser una alternativa. Sin embargo, se debe hacer antes de las 32 semanas, está contraindicada realizarla en el tercer trimestre. Si la paciente llega al tercer trimestre y necesita una biopsia, la indicación es esperar, revalorarla en el puerperio y determinar si en el puerperio pues, va a requerir la biopsia. Como todos los procedimientos tienen riesgo, el riesgo de sangrado puede ser como el 2% de un sangrado masivo, y el riesgo de otras complicaciones puede ser hasta del 7%, y ahí metidas el parto pretérmino, la infección, etc. Y en cuanto a los desenlaces, en general a las pacientes les va muy bien. Del 60 al 90% recuperan completamente su función renal, y solamente un 30% no tienen una recuperación completa, pero digamos que en ese 30% podemos tener un espectro muy grande de pacientes que van de leves a graves, y la mayoría van a estar hacia la esquina de las pacientes con una lesión renal leve. Y eso es todo lo que tenía para hablarles o comentarles acerca de la lesión renal aguda en el embarazo.